el tiempo sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y hoy me vuelvo a levantar. Los velos están cayendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de
que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Me gustaría escuchar o me puedan escribir si es que me pueden escuchar bien. Bueno, vamos a empezar y vamos a empezar orando. Amén. Nos gustaría que sí nos digan si nos pueden escuchar muy bien. Me gustaría escuchar a una persona también. Esta tarde vamos a empezar y vamos a empezar orando. Le vamos a invitar a nuestro amado Espíritu Santo a esta reunión que es muy importante. Quisiera invitar a una persona, una pastora, una hermana, hermano que está ahí para poder empezar este tiempo. A ver, nuestra amada pastorita Victoria, me gustaría invitarla si está ahí, por favor. Vamos a empezar orando y es un tema muy especial que hoy vamos a hablar. Nuestra amada pastorita Victoria, Dios me la bendiga mucho y muy buenas tardes una vez más a todos los hermanos, profesora, la licenciada Jenny, a la licenciada Liliana. Y a nuestra ya la tenemos. Muy buenas tardes, pastorita Victoria. Vamos a empezar orando. Amén, empezamos. Bendiciones. En este momento vamos a empezar a orar, porque todo lo que hagamos siempre vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces vamos a empezar en la oración y vamos a decir: Padre, te damos gracias por esta reunión. Pedimos que nos des palabras de bendición para todos los que nos están viendo por medio de esta reunión. El tema es Escuela Dominicana. Amado Espíritu Santo, eres bienvenido a esta reunión y empezamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezamos, amados hermanos. Saludo a todos, no me quiero olvidar de nadie. Si no me equivoco, está el hermano José Manuel, la esposita también, la esposita Lidia, no su esposita. A todos en general. Dios les rebendiga mucho, mucho, mucho. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, empezamos. Hay un tema tan importante, amada pastorita, la pastorita Victoria está ahí y muchas gracias por colaborarnos, por ayudarnos, amada pastorita, con este tiempo de oración. Muchas gracias por su participación. Y bueno, empezamos. Sabemos que el título que tenemos hoy es un tema muy principal, muy importante dentro de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la escuela dominical dentro de las iglesias evangélicas? Bueno, para empezar vamos a invitar a nuestra licenciada Liliana Vega, que está con nosotros esta tarde, y le damos las gracias a Dios por su vida, que nos ha estado colaborando, nos está colaborando constantemente en cuanto a cómo es la escuela dominical dentro de las iglesias dominicales. Bueno, nuestra licenciada Liliana Vega nos va a estar hablando un poquito cuál es el origen de las escuelas dominicales. Vamos a estar hablando, nos va a estar explicando un poquito, nos va a hablar y vamos a estar todos atentos, vamos a aprender esta tarde cuál es, ¿no?, la visión que deberían tener todas las iglesias evangélicas sobre el trabajo en las escuelas dominicales. Entonces vamos a invitar a la licenciada Liliana Vega, que está ahí esta tarde con nosotros, y bueno, vamos
estar también respondiendo a muchas preguntas que tienen algunos papás que están ahí, hermanos, hermanas que están en este momento. Así que de igual manera decirles que su participación es de gran bendición, sus comentarios van a ser realmente de gran bendición y edificación para muchos. Así que vamos a empezar y vamos a pedirle a la licenciada Liliana Vega, que nos ha dejado el audio, y vamos a estar hablando y todos muy atentos. Vamos. Buenas tardes, soy Liliana Vega y bueno, estoy aquí apoyando a Rebeca con el trabajo sobre el origen de las escuelas dominicales, cuál es su visión y cuál es la condición de la niñez en nuestro país y cómo es que todo esto está relacionado. Bien, en realidad las escuelas bíblicas dominicales nacieron en 1780, casi como hace más de 200 años atrás, y fue fundada por Robert Raikes en Inglaterra. Sucede que este señor trabajaba en una imprenta y él veía los días domingo como varios niños iban a la calle, pero hacían pues fechorías, robaban a las personas, muchos de ellos tomaban, otros fumaban, y estaban ahí dispersos en la calle, realmente molestando mucho a los transeúntes. Y él, después de meditar mucho al respecto y de considerar de que había muchos delincuentes ya en las cárceles, y en ese entonces lo que hacía Inglaterra era deportarlos a las Indias. Entonces a esta gente que era así delincuente, los que estaban en la cárcel los deportaban. Entonces lo que él pensó es que era mejor dar principios y valores y enseñar la palabra de Dios a estos niños como una manera de prevención de que se conviertan en adultos delincuentes, ladrones, criminales, estafadores, ¿no? Y él emprendió este mini proyecto de enseñar la Biblia a estos niños y enseñarles a leer y escribir, y a que vayan pensando en qué hacer con su vida, o sea, hacer algo de provecho. Y así es como él empezó. Los días domingo los llevaba a su oficina, bueno, al lugar donde él imprimía los periódicos. Contrató a alguno de los niños para que le ayuden a repartir los periódicos, y también a esos mismos niños y a otros más les empezaba a enseñar lectoescritura y la palabra de Dios. Y de hecho cada domingo llegaban más y más y más niños, a tal punto de que ya años después, como 7 años después, ya tenía Robert Raikes formando alrededor de 400 niños con ayuda de varios voluntarios. Vivo, y bueno, muchos que están ahí por medio del Zoom no pueden escuchar el audio, ¿no? Pero lo vamos a ver después de que termine el programa, claro que sí, pero ahora vamos a aprovechar bien el tiempo y el audio lo vamos a escuchar al final, lo vamos a poner porque la licenciada Liliana Vega lo ha ido resumiendo, pero es como 10 minutos, entonces mientras nosotros vamos a empezar y vamos a poner el audio al final. Así que tenemos a nuestra amada pastorita Victoria, que está ahí, y bueno, hablemos y empecemos en cuanto a la importancia que tiene la escuela dominical en las iglesias evangélicas. Con algunos versos bíblicos podemos respaldar. Ahí está nuestra amada pastorita Victoria. Para empezar, me gustaría que nuestra amada pastorita Victoria, que está ahí ya en cámara, que la tenemos, amada pastorita, tal vez podemos empezar y después le invitamos a nuestra licenciada, ¿no? Elizabeth. Bueno, en este momento hablar de la importancia de la escuela dominicana es muy importante en las congregaciones, porque hay niños que siempre están en el momento que de la prédica están paseando, pero lo más importante es de que haya una escuela dominicana en la cual puedan estar los niños aprendiendo
y que haya una pastora, ¿no? De jóvenes, de niños, para que también los instruya con la palabra de Dios, porque es muy importante, porque nos dice la palabra de Dios, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, tenemos que instruirlos a los niños para que también ellos aprendan la educación, cómo tiene que portarse en el momento de la prédica y en la iglesia. Y entonces un niño tiene que aprender cómo portarse en el colegio, entonces tanto en el hogar, cómo tiene que estar, qué principios, ¿no? Tiene que tener principios. Entonces, y por eso es muy importante la escuela dominicana, donde ahí la pastora de niños tiene que instruir todos esos principios. Entonces, también nos enseña, ¿no? Bueno, para todo esto, también tiene que haber cualidades de un padre, ¿no? De un papá, para que también sea ejemplo para los niños. Un padre tiene que dar ejemplo a los niños, a sus hijos, para que también los niños se comporten como Dios nos manda. Entonces, y lo más importante, también nos dice en Proverbios, por ejemplo, lo voy a explicar también las cualidades de un padre de familia, ¿no? Cómo tiene que ser en la casa, en el hogar. Tiene que tener a Cristo en primer lugar, el centro de su vida. Y otro punto, tiene que tener su fortaleza que viene de Dios. También un padre tiene que amar y cuidar a su familia. Tiene que ser protector de su familia. Luego también cuida su corazón de la impureza. O sea, tiene que ser ejemplo y tiene que ser de un corazón limpio, como para Dios. Y también tiene que tener respeto y valorar a los demás. También defender la verdad con valentía. También es prudente, tiene que ser prudente al hablar, al actuar con las personas. También tiene que ser responsable, tanto con los hijos, con la familia, ¿no? Entonces también tiene que ser fiel a su esposa. De igual manera, la esposa también tiene que tener esas cualidades, ¿no? La esposa tiene que ser una mujer idónea para su esposo, amar a su esposo y tiene que respetar a su esposo, porque todas estas cualidades que tiene tanto el padre o la madre, ve los niños, cómo se comportan los papás. Entonces, para eso los papás tenemos que ser ejemplo para los niños, para que los hijos también tengan esos principios, esos valores. Entonces, para que ellos sean unos niños respetuosos, ¿no? Entonces, amables. Entonces, así se va a comportar también bien, tanto en su hogar, en la casa, ¿no? En la iglesia, aún en la calle. También los padres tienen que compartir
la palabra de Dios a sus hijos, para que también ellos tengan crecimiento espiritual, aprendan lo más importante. Nos dice la Biblia que debemos enseñar a los niños andando en la calle, en la casa, en todo lugar tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Y lo más importante, hablarle a los niños, como nos dice Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios. Tenemos que enseñarle que debe amar a Dios en primer lugar, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y el segundo mandamiento, amar a su prójimo como también a sí mismo. Entonces, el niño así va a aprender. Y estas cualidades también, eso es lo que también en un colegio, en una escuela dominicana, entonces ahí va a instruir la profesora, ya sea la pastora de niños. Entonces, enseñarles los 10 mandamientos de Dios, que es lo más importante. Y también tener estas, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 20:11, aún el muchacho es conocido por sus hechos. Si su conducta fuere limpia y recta, entonces enseñarles, ¿no?, este principio de la palabra de Dios, para que este niño aprenda, conozca la palabra de Dios. Entonces, cuando uno ya sabe la palabra, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces, el niño va a dar ese testimonio delante de la sociedad. Y otro punto donde nos dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, cuando tiene sus hijos, o sea, cuando alguna persona se comporta mal, no obedece a los papás, entonces uno tiene que darle el castigo. O cuando uno miente, por ejemplo, la mentira no agrada a Dios. Entonces, cuando uno está en una visita, por ejemplo, o en la iglesia se porta mal, entonces hay que decirle, ¿no?, darle un castigo. Te has portado 2 veces mal, entonces ahora, y darle, disciplinarle, ¿no? Porque dice, corrige a tu hijo mientras aún haya esperanza. No te hagas cómplice de su muerte, dice. Entonces, tenemos que sí corregirle, darle vara, ¿no?, para que también el niño aprenda a obedecer a los papás. Porque si no obedecen, entonces tanto los padres puedan dar, quizás porque lo aman, entonces los hijos ya le conocen. Entonces puede pensar, ya los niños, ellos toman autoridad y los gana ya sus papás. Los papás ya pierden autoridad. Y cuando uno no lo corrige, a veces los papás juegan con los niños ya no les respetan. Entonces, por eso hay que saber en qué momento jugar y en qué momento dar, también que tiene que hacer sus tareas. Entonces, y hay mucho, ¿no? Y por eso dice aquí, mas el que ama desde temprano lo corrige. Desde niño es mejor corregirle, porque cuando ya son jóvenes ya no se puede, porque ya se portan ya un poquito ya rebeldes. Entonces, cuando son niños es mejor corregir a los hijos. Entonces nos dice
En Proverbios 22:15 nos dice, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina lo corrige. Entonces, quiere decir, un niño que es necio, que tiene un corazón necio, es pues que no necesita una vara para corregirle, para su bien, para que no muera, para que él sea un niño educado, un niño obediente, un niño que obedece a sus papás. Entonces, y así va creciendo el niño. Entonces nos dice Proverbios 23:13-14, no dejes de disciplinar, ¿no?, a tu hijo, que de unos cuantos azotes no se morirá. Entonces, es mejor darle unos buenos azotes y así los liberarás de la muerte. Entonces, con amor, siempre con amor a los niños, ¿no? Darle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que el niño aprenda a corregirse. Y los padres también serán alegres, felices, porque su hijo es un buen niño para todos los demás. Entonces, también en Proverbios 29:17 nos dice, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Entonces, el niño nos va a alegrar, porque la gente va a decir, qué niño educado, qué niño caballero, es una señorita. ¿Quién es su papá? Y sus papás, qué bueno les ha educado. Entonces, esos son los principios, los más importantes, ¿no? Para el niño, desde que ya empieza ya a crecer, ya tiene que aprender hasta que sea joven, y cuando ya son jóvenes ya son pues un buen testimonio para la sociedad. Eso sería Amén. mi comentario. Muchas gracias, amada pastora. Dios me la bendiga. Gracias por ese comentario, por esa participación. Muy cierto que importante es que los papás instruyan a los niños desde muy pequeñitos en el camino del Señor. Así cuando fueren ellos grandes no se apartarán del camino del Señor. Sabemos qué importante es esta palabra que nos enseña en Proverbios 22:6. Instruir al niño en la palabra. Dice, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. O sea, los niños son seres espirituales, son niños que todo lo que ellos aprenden lo recepcionan y lo tienen presente. En cuanto a la escuela dominical, ¿cuál es el propósito, no? Realmente, ¿por qué debería de estar en cada iglesia la escuela dominical, la enseñanza en los niños? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de las escuelas dominicales dentro de las iglesias? Pues la verdad, y ciertamente, si entendemos la gran comisión y entendemos lo que dice la palabra de Dios, dice, ¿no? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y si hemos entendido esa comisión, esa gran comisión que tenemos todos, empezamos por los niños, porque realmente al niño se le instruye y es la maestra que está en la escuela dominical, discipula al niño, es la profesora quien instruye al niño, y el niño todo lo que va aprendiendo, lo importante es que al niño se le quede en la mente y en su corazón. Es lo más importante, que la palabra se quede ahí. Cada enseñanza realmente se quede en su mente y en su corazón. El niño es muy inteligente y el niño puede ver a la profesora, y al ver a los ojos a la profesora, el niño sabe cuándo la profesora tiene una comunión con Dios. El niño es súper inteligente y sabio. Entonces el niño percibe, el niño puede notar,
es muy especial el niño, realmente el niño es tan especial. Es como cuando tú entras a un lugar de pollos, de pronto entras a ese lugar donde venden pollos y de pronto tú entras y al salir de pronto tienes el olor donde se ha estado tostando el pollo y tú sales, perdón, pero sales como que a olor a pollo, ¿no? De ese lugar, en un lugar que se ha estado quemando, qué sé yo, tú estás en ese lugar, entonces se te huele, ¿no? La ropa que está a quemado, un olor a quemado. Y el niño también percibe cuando la maestra, el maestro que tiene comunión con Dios, él puede realmente percibir. Entonces él puede notar. Y qué importante es que la maestra tenga una intimidad con Dios y se pueda preparar en la palabra, no unos minutos antes de dar la clase, sino qué importante es que la maestra realmente ya es como que domingo de una clase y desde ese día ya pueda tener comunión con Dios y pueda preguntarle al Señor, hablar con el Señor, qué palabra dar, qué enseñanza bíblica dar al otro domingo a los niños. Es importante la preparación, es muy importante. Entonces el niño percibe. Entonces muchas maestras dicen en la escuela, pero el niño es hiperactivo, el niño no escucha, los muy pequeñitos realmente son más inquietos. O lo contrario, otros dicen los niños de 10 o 12 años son más inquietos que los más pequeños. Pero esto sucede cuando realmente una maestra no tiene una comunión con el Señor. Eso también pueden notar los niños. Cuando tú le ves al niño fijamente a los ojos y le hablas, le dices, ¿no? Siéntate, y le haces con amor y de alguna manera te haces como él. Te puedes poner de cuclillas y hacerte pequeño igual como él y hablarle. Ahora, la maestra cumple un papel muy, pero muy importante en el niño, en la enseñanza del niño. ¿Por qué? Esta comisión que habla la palabra de Dios de instruir al niño, discipular, porque a la larga este niño, todo lo que va a ir aprendiendo es como depositar toda la enseñanza en él y a la larga va a dar un buen fruto, porque de ahí van a salir grandes maestros que pueden ser grandes pastores, que realmente pueden causar una gran revolución en el país. Imagínate en Bolivia, o no sé, me imagino en Perú, en Chile, en Brasil. O sea, qué importante es la maestra que enseña al niño en la escuela dominical. Es muy importante, es levantar. Realmente, si entendemos y comprendemos, la maestra cumple un papel pero súper importante, porque está levantando una generación de niños que conozcan a Dios. Realmente es algo muy importante. Y qué importante, digo yo, es el papel que tiene la maestra. Entonces, amados hermanos y nuestros pastores, pastoras, hermanos que están invitados, les doy la palabra también en este momento a nuestra licenciada, que la tenemos, Elizabeth, que está ahí, para que pueda hablarnos un poquito la enseñanza, la educación en los niños. Licenciada, ingeniera Elizabeth, ¿está ahí? Nos gustaría su participación, su comentario. Bueno, continuamos. La licenciada Jenny, por favor, ahí nos puede colaborar cómo es la enseñanza en los niños. Yo sé que esa es su área y bueno, ¿cómo podemos controlar a los niños de pronto cuando son súper hiperactivos? ¿Cómo les podemos llamar la atención? De pronto premiarle, castigarle, ¿cómo haríamos? A ver, de pronto dices, si te portas bien, te voy a dar un premio. ¿Cómo podemos hacer con los niños que a veces son súper
súper, hiperactivos y son ahí los que hacen revolución de pronto en la clase. Tú tienes de pronto 15 niños, 20 niños. Ahí está la licenciada Jenny, por favor, si nos puede colaborar con sus comentarios que van a ser de gran bendición. Buenas tardes, amada hermanita. Buenas tardes a todos, hermanitas, hermanitos. Bien, en cuanto a lo que es, bien, a la educación, mencionó lo que es la hermana Victoria. Son valores muy importantes que se deben de poner, ¿no? Desde niños e inculcarlos también, ya poniéndolos de forma amorosa, ¿no? Porque el amor es muy importante para que puedan crecer los niños, para que puedan tener también y aspirar ese amor por parte de los demás. Entonces es muy importante, ¿no? El hecho de manejar, controlar en sí. Y también es importante que los papás también no puedan perder lo que es la autoridad ante los niños, porque cuando ya los padres, no sé si en algún momento ha de pasar, tal vez con algún papá, donde les dicen ya, entonces haz lo que quieras, ¿no es cierto? Entonces el niño se queda en el vacío, ¿no es cierto? Entonces debemos de evitar dejarlos también solos, no sobreprotegerlos, obviamente, ¿no? Sino tratar de estar con ellos, tal vez aconsejarlos, tal vez escucharlos, porque en este caso, si se trata de un niño más pequeño, cuando hacen sus rabietas, sus berrinches o no te hacen caso, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que el papá se ponga al nivel del niño, ¿no? Es decir, como es pequeño, entonces ponerse de cuclillas, mirarle a los ojos, decirle cuál es su molestia, qué es lo que ha ocasionado la reacción que ha tenido, ¿no es cierto? Entonces, él ya, entonces, cuando ya hablemos a ese nivel, el niño ya va a tener más confianza, ya no va a tener ese miedo, porque cuando uno le grita así cuando está parado, entonces el niño medio que se siente ya más invadido, más se siente tal vez temeroso del papá, porque puede pensar que le puede castigar o golpear, ¿no es cierto? Entonces hay que también saber cómo hablarle a los niños, como también el hecho de hablarle claro, ¿no es cierto? O sea, con palabras que sean cortas, porque hay momentos que uno le grita todo lo que quisiera, ¿no? Pero el niño al final igual de todos modos no entiende. Entonces simplemente decirle algunas cosas que tal vez no están bien y algunas cosas que están bien también, ¿no es cierto? Entonces tratar de explicarles. Y también el hecho de premiarles es también muy importante, ¿no? Pero tampoco decirles, te portaste bien y te lo traje un auto, ¿no es cierto? O te portaste bien, igual te lo traje una muñeca. Entonces, a veces también los niños van asimilando ciertas cosas de manera inconsciente, entonces ellos también van diciendo, me porto bien, entonces me va a dar algo, ¿no es cierto? Entonces siempre ya en algún momento, no sé si le ha pasado a algún papá, que les dice, ahora, ¿qué me lo trajiste? ¿No es cierto? Entonces también es importante cambiar también ese tipo de premios. Hay que darles también premios sociales, como por decir, qué bien, así, ¿no es cierto? Entonces tratar de levantarle y decirle, ¿qué hiciste hoy? Muy bien, ¿no es cierto? Entonces a la siguiente semana vamos a salir a la tienda, ¿no es cierto? Entonces en esta cuarentena obviamente no se puede salir, ¿no es cierto? Pero tratar de incentivarlo con ese tipo de cosas, ¿no? O tratar de sacarlo a la esquina o dar una vuelta a la manzana con la bicicleta, ¿no es cierto? Entonces simplemente esas cosas. Y también como hay una palabra que hay en Deuteronomios, que quería leérselos también, ¿no? Que dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcales continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes, ¿no es cierto? Entonces nosotros también, o ustedes también como papás, hay que hablarle también a Dios en cada momento, ¿cierto? Entonces los niños son como esponjitas que absorben rápidamente todo lo que el papá o el hermano
o todas las personas que los rodeen, entonces van absorbiendo rápidamente. Y es muy bueno también esta escuela dominicana para que los niños en sí puedan tener una visión muy diferente, ¿no es cierto? Porque el hecho de ponerles con un poquito más grandes, entonces él van a tener una visión muy diferente también, ¿no es cierto? Entonces es muy, muy favorable para los niños inculcarlos ya desde pequeños y como dice, ¿no? El reino de Dios está también en ellos, ¿no es cierto? Entonces es muy bueno esta escuela dominicana porque les van a dar una educación muy diferente, ¿no? A lo que es de los grandes, de los jóvenes, de los adolescentes, ¿no es cierto? Eso sería, madre hermana, o tiene alguna consulta. Muchas gracias, licenciada Jenny. Dios me la bendiga mucho y gracias por su comentario y su participación en esta tarde. Muy cierto, hay muy hermoso, algo muy hermoso, perdón, ahí, licenciada Jenny. Realmente esa palabra dice, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice viva, o sea, viva y eficaz y más cortante que toda espada, dice. Eso está en Hebreos 4:12. O sea, la palabra es viva y eficaz. O sea, para instruir, para corregir. Entonces, de esta manera podemos instruir a nuestros niños con la palabra del Señor. Y por eso es bien importante el papel que cumple, el rol que cumple la maestra en la escuela dominical. Realmente es algo muy importante porque el niño está aprendiendo, o sea, está en una etapa de aprendizaje, el niño está aprendiendo y qué importante al niño enseñarle desde muy pequeñito a tener comunión con Dios. Todo lo que el maestro, la maestra haga, el niño lo va a copiar. Entonces, el niño desde muy pequeñito que pueda aprender a orar, que pueda aprender a orar incluso, ¿no?, con sus amigos, porque realmente en la iglesia el maestro ora por los niños. El niño incluso cuenta muchas cosas que está pasando, incluso en su casita, con el papá o con el hermano. Y entonces el maestro está ahí para orar, porque realmente vemos niños. Uno de pronto quizás piensa y dice, ¿el niño tendrá preocupación? ¿Tendrá problemas? Uno dice, el tan pequeñito, los más pequeñitos de la casa, ¿tendrán preocupaciones? ¿Tendrán? Pero de pronto cuando tú le hablas, le preguntas, te haces amigo del niño, porque un maestro es más que un maestro, como en una escuela podemos decir parvulario inicial, el maestro en la escuela dominical cumple un papel más importante que un maestro. En este caso yo pongo un ejemplo. Miren, la palabra de Dios en Tito nos habla que Tito fue instruido por Pablo y Pablo era un maestro en la palabra y miren que realmente Tito realmente era un joven que tenía un papá, una mamá, pero el papá era un gentil que no creía en la palabra, pero sí tenía una abuelita, tenía una mamá que le hablaban del Señor, de la palabra de Dios, y eso le quedó al niño, y a medida que fue creciendo, ya ahí conoció a Pablo y él lo instruyó y él fue un padre espiritual, porque cuando Pablo le hablaba a Tito le dijo que nadie tome en poco tu juventud. Entonces hablaba, ¿no? Y tenía tanta confianza y Pablo le hablaba y le decía, le corregía y le decía, haz esto, esto no hagas, esto sí debes hacer, anda por este camino, haz de esta manera. Y Tito realmente obedecía. Era un padre espiritual. Entonces una maestra en la escuela dominical cumple un papel muy importante. Realmente lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque está encargado la maestra de que ese niño sea salvo. Primeramente sea salvo y pueda amar a Dios, pueda
tener esos principios y valores cristianos por medio de la palabra de Dios. Porque si hablamos en Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios es viva, o sea, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los niños son pequeñitos, pero ellos están aprendiendo. Realmente el maestro en la escuela dominical cumple un papel muy importante. Una vez más lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a decir. Y no es de que, bueno, vamos a poner a la maestra, a esta jovencita o a este padre de familia, porque vemos que de pronto tiene mucha creatividad y lo podemos poner, es muy alegre, es muy contento, pero importante es entender el llamado de Dios. Es un ministerio cuando Dios llama, Dios capacita y realmente Dios respalda y Él está ahí. Entonces también es importante, de pronto uno puede decir, yo quisiera trabajar con los niños. Sí, está bien, que uno ame a los niños en la escuela, diga, yo quiero apoyar, yo quiero estar ahí, sería increíble apoyar, yo quiero, un papá voluntario, una mamá, un joven, una jovencita voluntaria, yo quiero estar ahí, pero qué importante es entender el llamado que Dios ha puesto. Yo sé que Dios ha puesto dones y talentos, y hay algo muy hermoso, si somos a imagen y semejanza del Señor, porque habla en Génesis, algo muy bonito que dice, ¿no? En Génesis, que realmente sabemos el principio, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí si leemos en capítulo 1:22 nos habla que el Señor dice, ¿no?, que nos creó a imagen y semejanza del Señor. Él fue muy creativo. Entonces, todos tenemos creatividad. Alguien que diga, no, yo no puedo pensar, yo no soy creativo, yo no creo que pueda. Mentira. Me parece antibíblico, porque todos tenemos esa capacidad, porque Dios nos ha hecho a imagen y semejanza. Entonces, todos pueden servir. Pero qué importante es, sobre todas las cosas, en tener el llamado. Porque tú puedes decir, yo no estoy capacitado, yo no soy profesora, no he estudiado, no tengo un título, pero el Señor te capacita, si tienes un llamado, Dios ahí te va a usar, Dios te va a respaldar, pero qué importante es que tú te prepares, que puedas estar ahí constantemente con la palabra del Señor para poder instruir a los niños, porque es los niños, o sea, una generación, como dicen, el joven es el presente, los niños son el futuro. Imagínense una generación de niños que sepan de la palabra de Dios, que amen a Dios. Qué importante que amen a Dios, imaginan. ¿Cómo? Qué importante, incluso la enseñanza en los niños, cómo los profesores pueden, hay tantas estrategias, hay dinámicas de pronto para poder enseñarle al niño, ¿no? Hay manualidades para realizar y eso es una forma, ¿no? Las manualidades es una estrategia para que se quede, ¿no?, bien sellada la enseñanza que una maestra va a dar, ¿no? De pronto se habla de David, se habla de Goliat, se habla, la historia de Daniel. Entonces, esa historia tiene que quedarse en el niño, y las manualidades, sobre todas las cosas, está ahí para que se pueda quedar bien sellada, ¿no? Y se puede quedar esa enseñanza en su mente y en su corazoncito, y a la larga lo pueda poner en práctica en su vida misma el niño. Entonces, y incluso que esa manualidad, cuando llegue a casa y diga, mira, he aprendido esto, he hecho la túnica de José, y de pronto él mismo pueda relatar y contar la historia a los papás, al tío, a la abuelita, al hermano, a los que de pronto tenga en casa, ¿no? Porque a veces, y qué importante ahí es la intervención de los papás, y decir, ¿qué has aprendido? ¿Qué has hecho esta manualidad? ¿Y qué te ha enseñado? ¿Qué has aprendido de todo esto, no? Entonces el niño se va desenvolviendo y va contando la historia. Y bueno, y es importante, y ahí se hace un canal de bendición al niño, y de pronto ya el niño ya quiere ir, ¿no? Ya no simplemente el papá tiene que decirle, vamos a ir a la iglesia, alístate porque esto te va a ayudar mucho en la escuela dominical, vas a aprender muchas cosas. Es muy bonito cuando la maestra se prepara y de pronto tiene comunión con el Señor, el niño se siente atraído, qué lindo, se vuelve un canal de bendición al niño cuando el niño te dice, yo quiero ir, mami, es domingo, llévame a la iglesia, y de pronto es un canal ya de bendición, y el niño puede predicar, el niño puede orar, y unos dicen,
¿Será que el niño puede orar? Sí, y los niños son, como dice, de los niños es el reino de los cielos. Nadie podrá entrar al reino de los cielos si no se hace como un niño y el niño se lo cree. Entonces, qué importante es... licenciada Jenny, este comentario que acaba de realizar es muy importante, así que a los papás, qué importante es que nosotros podamos intervenir, ¿no? Ahí que podamos preguntar, ¿qué has aprendido? ¿Qué has hecho? ¿Qué manualidad? O sea, qué importante es, y van a ver cómo los niños les van a contar la historia y van a ver lo que han aprendido, les van a darle el mensaje, los niños enseñando a los papás. Realmente es verdad, sí, es muy cierto. Así que vamos a seguir adelante, yo creo que ya estamos sobre hora, mire que se nos va rápido la hora, pero ahí me gustaría invitar a la licenciada, ¿dónde está la ingeniera? Sí, que está ahí, a ver, ingeniera Elizabeth, si está ahí con nosotros, sería muy importante que nos acompañe, luego volvemos con la licenciada Jenny, sí, claro que sí. Ingeniera Elizabeth está, muy buenas tardes, si está ahí, sería... muy importante y genial que pueda prender su cámara o tal vez el micrófono. Bueno, parece que no la tenemos o se nos fue. Bueno, le invitamos a nuestra sierva, la sierva Lorenita, que está ahí, está presente. Dios me la bendiga, sierva Lorenita. Pues tal vez un comentario ahí sobre la escuela dominical y la importancia que hay, ¿no? Que tiene realmente la escuela dominical en las iglesias y el propósito que tiene la iglesia dominical. Dios la bendiga. Bueno, muchas bendiciones, bien, a los que se han unido y pues contentos por este tema tan importante para los niños. La Biblia dice, instruye en su camino y cuando fuere bien no se apartará de él. Entonces lo más importante es sembrar la palabra de Dios en los niños. Además, que niños, tal vez cuando estén en la iglesia, así una escuela dominical, ellos pueden aburrirse o tal vez prenden la práctica como nosotros. Entonces es necesario dedicarnos a ellos, ¿no? Como lo decía amada sierva Rebeca también, amada Paz Victoria, esto es de fundamental importancia también poner profesores, como decían también, que tengan el corazón para hacerlo, ¿no? Que tengan la creatividad de enseñar a un niño, porque no es lo mismo enseñar a un niño que enseñar a un adulto. Entonces, yo creo que es fundamental, porque, como dicen, los niños son el futuro, ¿no? Entonces, como esto que de esos niños van a levantar profetas y pastores y todo eso, entonces, esa es la importancia de una escuela dominical. Además, que los niños pueden tener otros amigos y van a tener amistades por vida, ¿no? Entonces son otros niños igual cristianos como ellos. A veces los niños van al colegio y no encuentran un niño cristiano y ya, pero teniendo una escuela dominical aún van a tener amigos que van a ser por vida y tal vez compartir cosas que están viendo en la familia. Y un niño puede pedir, yo creo, ayuda de oración. Yo he trabajado con niños como 8 años en una escuela dando clases de la vida, de la palabra de Dios, y había muchos niños que me decían, bueno, tengo este problema, mi mamá sufre eso, mi papá sufre eso, había niños que tenían incluso ansiedad, que se mordían las uñas, bueno, tenían otros problemas. Entonces yo creo que es lindo que haya una maestra para los niños, que cuando ella se vuelve amiga de ellos, entonces los niños pueden confiar en esta persona. Si es que el niño estaría sufriendo algo, pues esto sería bien algo de Dios para poder intervenir ya como pastores, como líderes, conociendo tal vez qué está pasando en esa familia. Gracias por el espacio también, y que Dios los bendiga. Es lo que puedo aportar, amada sierva Rebeca. Muchas gracias, sierva Lorenita. Dios me la bendiga mucho, un fuerte abrazo a la distancia. Y realmente es una bendición trabajar con los niños. Ella, como nos comentaba, ¿no? La sierva Lorenita que trabaja con los niños. Realmente es muy bonito trabajar con los niños. Te dan amor y muchas veces son tan tiernitos. Y también hay niños súper, hiperactivos, ¿verdad? Pero tiene todo un porqué. A veces sí uno dice, pero ¿por qué es así?
¿por qué este niño es que hace la revolución en la clase? Pero todo tiene un porqué. Detrás de todo lo que un niño hace, o incluso cómo dibuja, lo que pinta, lo que hace, las cosas como las dice, todo tiene un porqué. Entonces es bueno que la maestra se haga amiga de los niños, ¿no? Y hay una forma de pronto de llamar la atención a los niños. No es que te tengan miedo. No se trata de eso, se trata más de hacerte amigo, de que no, o sea, obviamente que no pierda la maestra la autoridad, pero hay formas de llamar la atención a un niño, y es una forma muy especial. No es gritar, como decía la licenciada Jenny, no es decir, aquí mando yo, te sientas y porque te sientas y te tienes que sentar, así, no puede ser así, ¿verdad? Entonces hay muchas formas de enseñar, pero hay algo muy importante que yo estaba leyendo en Proverbios y también en Lucas, ¿no? Donde dice, hay muchos papás dicen, bueno, ya lo voy a dejar a mi hijo un costadito, un ladito, lo voy a dejar a mi niño. Ya, hijo, anda, jugate por ahí, pero no es la manera, no es lo adecuado. Muchas veces muchos papás de pronto van a la iglesia y cuando no hay una escuela para niños, prácticamente son interrumpidos. De pronto quieren alabar, levantar las manos, adorar, quieren escuchar la palabra, y el niño dice, mami, tengo sed, mami, quiero ir al baño, mami, estoy cansado, mami, quiero irme a la casa. Y entonces son muchas veces muy interrumpidos los papás, y qué importante es que veo una escuela dominical en el cual los papás están aprendiendo y los niños están aprendiendo de una forma en su lenguaje. Es muy diferente entrarse en el mundo de los niños, pero cuando la maestra está enseñando, tiene que entender su lenguaje, entrarse en su mundo, porque es muy diferente el mundo de los niños con el mundo de los jóvenes o de los mayores o de los papás. Es muy diferente, no podemos comparar. Bueno, ahí está nuestra sierva Lorenita, muchas gracias por su participación también. Realmente algo que yo quiero leer, y dice en Lucas 18:16, así como decía, el papá es muy importante que pueda instruir al niño, es muy importante. Y algo que dice también en Lucas 18:16 dice, más Jesús llamándoles les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. No es bueno dejarle al niño a un ladito, decir quédate en casa, jugar con el celular, o te quedas mirando 2 horas la televisión y yo vuelvo rápido corriendo y yo llego a casa. No, es importante siempre, pero siempre llevarle al niño contigo. Así que aquí importante es lo que estamos aprendiendo. Aún yo tengo ahí, no sé si está la hermana Lidia o el hermano José Manuel, me gustaría participar porque ellos son papás, tienen 3 niñas ya y ellos van a la iglesia. Yo realmente valoro a aquellas mamás que se esfuerzan, acasan a sus niños. Ay, no, realmente yo les admiro a esas mujeres, de verdad. Aquellas mamás que son con 3 hijos, pero agasan y se congregan, están ahí. Es verdad que tal vez no han podido captar todo el mensaje, pero han ido dispuestas con todo su corazón, y el Señor mira el esfuerzo que ellas hacen por estar ahí. Llueva, no llueva, y están ahí, y están con sus niños. Yo las valoro, las admiro. Yo tengo un niño y que yo con uno a veces ¿cómo se puede decir? Incómodo. Muchas veces el niño se duerme en la movilidad, lo tienes que agarrar si llueve, uy, imagínate. Pero lo importante es que esas mamás se esfuerzan por instruirlos a los niños en el camino del Señor. Y la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y no se apartará. Así que decirles a todos los papás que hacen el esfuerzo de congregarse juntamente con sus hijos, van a ver que a la larga van a dar buenos frutos, porque el niño está captando, el niño está aprendiendo. Y si en la escuela dominical hay enseñanza, él va a ser quien te va a predicar. Tenemos grandes siervos pastores que al final pueden ser grandes maestros en la palabra. Bueno, me gustaría invitar a nuestro hermano José Manuel o a nuestra hermana Lidia, si está ahí, puede comentar, porque ellos son las personas que tienen hijos y de pronto muchas veces imagino que ha sido complicado algunas veces estar con los niños. ¿Cómo les agradaría que sea la escuela dominical? Ya apenas llegue usted con su niño y de pronto ingresar, que los niños mientras ellos están ingresando, usted ingresa, ellos también se vayan directamente a la escuela, o de pronto ya cuando solamente empieza la palabra de Dios y los niños se puedan ir
con las profesoras o ya desde el empiezo. Me gustaría preguntar si les agradaría, porque otros dicen, yo quisiera que sea ya apenas empiezo y lo dejo a mi niño, yo quiero danzar, que levantar mis manos, quiero adorar al Señor, y de igual manera me gustaría que mi niño esté ahí cantando, alabando de una manera diferente, pero alabando, sirviendo también en la obra del Señor, porque ya les decía al principio, qué importante es, de verdad que les digo que es bien importante que el niño aprende, y de pronto ellos son los que de pronto predican, ¿verdad? Si de pronto la maestra le dice, a ver, Manuel, o de pronto Jesús, o Wilson, o Zené, puedes participar, puedes predicar, y el niño se anima. A veces le da un poquito de pena al principio, luego se lanza. El niño es bien auténtico, el niño realmente es muy tierno, y todo lo que ha podido aprender se desenvuelve de a poquito y empieza a hablar, empieza a contar todas las cosas. Entonces no sé si está ahí nuestro hermano José Manuel, me gustaría su comentario, qué dice acerca de esto, porque es una persona que yo conozco que está ahí con el teclado, tocando, a veces administrando también muchas veces, y ahí la esposita con los tres niños, pero está ahí, y Dios realmente ve todo lo que hacen los papás. Hermano José Manuel, o la esposita Lidia, si está ahí. Buenas tardes, amada sierva Rebeca, y también a la pastora Victoria, y a la hermana Lorena, y a los demás. Buenas tardes. Bueno, para mí ha sido bien bonito este tema que hoy se ha compartido, y sí me gustaría una escuela dominical para los niños. Me gustaría que aprendan los niños, que estén con, no sé, tal vez aprender con manualidades, donde más aprenden los niños con las manualidades, y es bonito el tema, y me gustaría a mí, es bonita la idea, y es muy importante que vea escuela dominical en la Congre. Así los niños pueden aprender mucho, es que todos mis pequeños les encanta. On the seventh day, Lidia, Dios me la bendiga, hermana Lidia, gracias por su participación. Muy cierto, las manualidades, ¿no? De una forma de enseñanza, los niños van aprendiendo de una manera cuando van mirando, ¿no? Todo lo que el maestro emplee, de pronto, qué sé yo, algún títere, algún jueguito, los globos, no sé, de pronto alguna pelota que puede emplear. Entonces el niño muchas veces al ver aprende mucho. Otra, ¿no? De pronto hacen una manualidad y ya pues el niño va aprendiendo, ¿no? Al mismo tiempo, un ejemplo, vamos a poner la historia de José. De pronto ellos van coloreando la túnica de José y ellos van aprendiendo, o sea, es como que va haciendo con sus propias manitos y van aprendiendo mucho realmente los niños. Y una vez más quiero decir, yo realmente admiro a aquellas personas en la iglesia que van con los niños, y va a ser de gran bendición que una iglesia, de pronto en una iglesia donde no había una escuela, se pueda abrir, y también se necesita el apoyo de los papás, ¿no? Porque siempre es importante el apoyo de los papás. Los papás son súper importantes y principales, porque los niños, como se dice, van a tener todas las ganas de ir al principio, sí, va a haber todas las ganas, y de pronto pues, él puede hacer 1 mes, 2 meses, pero de pronto se puede tratar de abusar, y ahí está la maestra para apoyarle al niño, y se trata de que el niño sí o sí tenga todas las ganas de estar ahí, de poder aprender, y sean más bien los niños un canal de bendición, y poder más bien jalar a los papás, ¿no? Y decir, papá, yo quiero ir, mami, yo quiero ir. Y bueno, está eso, uno, en los papás, en la maestra, las personas que van a instruir, que van a estar enseñando. Entonces, ¿hay alguna pregunta que yo quisiera que tal vez nos pueda colaborar la licenciada Jenny, si está ahí? Una pregunta yo quería realizar, y no sé si me puede colaborar con esto porque ella está más en esa área, licenciada, y me gustaría preguntarle cómo es la enseñanza más importante para poder llegar a los niños, de qué manera se puede enseñar a los niños, porque no es lo mismo enseñar a los mayores o predicar a los mayores a los más pequeñitos, ¿no? Es muy diferente la enseñanza. Me gustaría preguntarle, no sé, ¿cómo podemos llegar? Bien, nuevamente, hermanita. Bueno, para los niños, en todo caso, lo primero que se les debe de brindar a ellos es el cariño, el afecto, y darles sobre todo la seguridad para que se pueda realizar cualquier actividad con ellos, porque eso es lo primordial, ¿no?
los niños lo que mayormente buscan en una persona o en otra es el afecto en sí, cómo le vayan a tratar, cómo vayan a tal vez a enseñarles si es dinámico o no. Entonces los niños son muy sinceros desde muy pequeños, entonces te dicen absolutamente todo, ¿no es cierto? Entonces hay también niños que obviamente son muy tímidos, entonces hay que darles también esa seguridad, ¿no? A cada uno de ellos, y también a tratarlos de integrar, porque el hecho de ser niños tímidos a veces se aíslan, ¿no es cierto? Entonces también en esta escuela dominicana sería bueno entonces trabajar también eso, reforzar también lo que es el área social, porque ellos de alguna u otra manera a un futuro también van a tener que estar con otras personas, ¿no es cierto? Entonces los trabajos grupales, también los que cuando se hacen o actividades mismos con ellos mismos, no siempre podría ser manualidades, porque a muchos de ellos les gustan tal vez danzar, cantar, ¿no es cierto? Entonces hay que saber tomar en cuenta también muchas cosas, muchas opiniones en sí, sobre todo de los niños, porque los niños te dicen, a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer lo otro. Entonces hay que saber, entonces en cada momento hacer una actividad, digamos, ya, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, ¿no es cierto? Entonces eso es lo más importante, darles seguridad, darles el afecto y sobre todo el cariño para que puedan realizar todas las actividades en sí y no puedan tener un temor, ¿no es cierto? Entonces el ambiente también es de la maestra hacia los niños también tiene que ser muy bueno para que pueda haber esa comunicación y esta integración también para que el niño no pueda tener ningún temor, ¿no es cierto?, a la hora de ir a la escuela o a la escuela dominicana en este caso. Amén, amén, licenciada, muchas gracias, es verdad. Lo más importante, yo creo que de todo el propósito de la escuela dominical es ganar almas para Cristo, ganar a los niños, la salvación de sus almas, de los niños, y que los niños, como les decía, la comisión más grande, ¿no? Hacer discípulos, es discipular a los niños para que ya cuando ellos sean grandes ya puedan realmente trabajar en la obra del Señor, prepararles realmente para la obra del Señor, desarrollar la vida espiritual de los niños. Realmente es algo muy importante. Entonces, muchas gracias. Tal vez está ahí nuestro profesor Vladimir. Nos gustaría que nos colabore de igual manera. Si está ahí con algún comentario, algo que quiera añadir, complementar, apoyar. Nuestro profesor Vladimir está por ahí. A ver, vamos a ver. Bueno, a ver, alguien que tiene tal vez alguna pregunta, no sé si se animan a participar, alguna pregunta que les gustaría dar y para que podamos contestar, porque tenemos ahí está la licenciada Jenny. Disculpa, amada hermana Rebequita, ¿puede hacer un comentario, mi hermana? Amén, ahorita Victoria, la tenemos ahí, gracias por participar. Sí, claro que sí, puede aportar. Buenas noches. Doy gracias a Dios por la oportunidad que participo en este momento y digo, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios nos dice, en Proverbios 22:6 dice, instruye. Ustedes ya lo saben, hermanitas, ¿no? Para no hablar más. Pero les digo, al niño hay que instruirle, hermanitas, desde niños, como dice. Dios es tan sabio en su palabra, porque desde niño va a recibir todo, hermanitas, todo va a recibir la palabra de Dios. Son niños, tienen su mentalidad, la captan más que los mayores. Son como esponjitas, hermanitos. Entonces va a captar rápido los niños, así como va a captar. La maestra dominical tiene que enseñarle la palabra de Dios en la congregación. Y la maestra también tiene que amar a Dios y dar a los niños esa motivación de amar a Dios. Enseñarles desde niños dar su diezmo. Y también cuando están niños, cuando son niños, los padres debemos inculcar en nuestro hogar, debemos ser ejemplo para ellos.
premiarlos y o sea, darle premios por las cosas buenas que hace él. No, eso otros tal vez dirán que es un soborno. No es un soborno, es premiarlos por algo bueno que está haciendo, porque el soborno es por algo que está haciendo mal. Eso no es, no hacer eso. Nosotros como padres, inculcar, enseñarles la palabra de Dios también en nuestro hogar. Ser en las noches, compartir la palabra de Dios todos los días, para que ellos ya tengan esa vida cotidiana de leer la Biblia. Enseñarles que del colegio tienen que salir, de la casa tienen que salir con un versículo de la palabra de Dios, leyendo y memorizando luego. Y ellos van a meditar, porque los niños son pues hábiles, los niños son con los celulares, son bien personas, niños bien inteligentes para captar y hacer toda la tecnología que está usando ahora se usa. Por eso, como madre, yo les digo y le digo a los padres, es bien importante que nosotros, si queremos tener hijos buenos, sanos, profesionales y que sean profesionales exitosos, desde niños. Y para usted, padre, madre, nuestros hijos nos van a traer alegría, porque la palabra de Dios se cumple. Yo doy un ejemplo de mis hijos. Yo les inculco la palabra de Dios. Gracias a Dios, porque he conocido a Dios. Si no hubiese conocido ahorita, ¿dónde hubieran estado mis hijos? Tal vez en el alcohol, en la decepción, en todo. Pero gracias a Dios, por eso doy gracias a Dios y alabado sea nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que soy hija, soy cristiana y conozco algo de la palabra de Dios. Pero el Señor, al leer la Biblia, hermano mío, la Biblia te va a leer a ti y te va a cambiar. No hay otro Dios tan grande, tan poderoso que nos puede cambiar. Solo Jesucristo, alabado sea el Señor. Por eso le alabo a mi Señor en todo momento y en todo lugar. Doy gracias a Dios por mis hijos, porque mis hijos no me dan tristezas, pero me gozo, porque a veces en la calle veo personas que me dicen: ¿cómo los has criado a tus hijos? Tus hijos son muy educados. Yo les digo, llevarles a la iglesia, leerles la palabra de Dios y Dios los va a cambiar, les digo. Hermanitos, harto se puede hablar de la palabra de Dios con los hijos, pero ese sería mi aporte, hermanitos. Que Dios los bendiga y alabado sea el Señor. Amén. Gracias, amada hermana, por su participación. Dios me la bendiga mucho, mucho, mucho. Ya nos vamos a retirar, nos vamos a ir, pero nos vamos a ir bendecidos y alegres. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a poner esas escuelas en las iglesias evangélicas, que es tan importante. Yo sé que en todas las iglesias, de a poco, pero es muy importante el apoyo de los papás, ¿no? De pronto mandar una carta al pastor y decir: yo puedo apoyar, yo puedo aportar, yo puedo traer. ¿Qué manualidades pueden realizar? De pronto goma eva, papeles de colores. De pronto cada papá puede traer algo y decir: yo puedo apoyar. De pronto, no sé, con marcadores, yo con crayones, y de pronto el otro, pues yo puedo traer hojas, y el otro, pues yo puedo traer unas 2 tijeras, y de pronto así de a poquito ya se puede armar, no, más o menos todo el material que es necesario para la profesora, para la maestra, porque la maestra solita no va a poder realizarlo todo. Se necesita realmente de materiales, muy ciertos, se necesita, y es muy importante. Sabemos que decimos, no, y tenemos fe, Dios proveerá, Dios dará, Dios va a proveer y Dios va a bendecir y Dios lo va a hacer. Pero qué importante es que los papás se pongan ahí las pilas, digan: sí, yo realmente tengo a mi niño. Y a veces, ¿cómo somos los papás? Queremos que aprendan y decimos: bueno, yo voy a dar todo. Bueno, ¿qué es lo que necesita mi hijo para que pueda aprender? De pronto el papá es licenciado y dice: no, mi hijo tiene que tener 3, 4 caseras. Entonces uno siempre va y dice: yo creo que mi hijo, por mi niño, que lo amo, que lo quiero, lo amo, lo adoro. Lo amas a tu hijo, instruye a tu niño en la palabra del Señor, corrígelo. Y dice la palabra de Dios, así como decía nuestra amada
pastorita Victoria, y ella decía, no, qué importante es que cuando de pronto el niño se va portando mal, disciplínalo, agaza. Dice, qué importante agarrar y darle con la vara, dice. Entonces, es importante, papás, así que qué importante es la escuela dominical y en los maestros ahí. A prepararse bien, muy bien, porque solamente el Señor te puede revelar la palabra del Señor para poder dar. ¿Cómo los maestros pueden dar, pueden transmitir? ¿Cómo? Dice la palabra del Señor, solamente se puede enseñar por revelación del Espíritu Santo. Dios te puede revelar las palabras escondidas. No es con sabiduría humana, no se puede. O sea, realmente la palabra del Señor se puede llegar a entender cuando uno tiene comunión con Dios. Entonces Dios te revela y tú puedes transmitir. ¿Y qué vas a transmitir? Si tú tienes comunión con Dios, los niños lo van a percibir, lo van a sentir y te van a copiar. Tú vas a ser como un ejemplo para el niño. Eres una maestra, eres una amiga, eres un padre, una madre espiritual. Tu maestra de pronto dice, yo quiero, sí, está bien, es hermoso que quieras apoyar en la escuela dominical, pero ahora ponte las pilas, di, voy a orar. ¿Qué voy a dar a los niños? ¿Qué voy a dar? ¿Qué van a percibir de mí? ¿Qué voy a dar? Entonces vamos a tener comunión con el Señor Jesucristo, que es muy importante, y decirle a los papás, pónganse las pilas, papás, vamos, decir, no, yo quiero, yo deseo, puedo comprar la pisada. De pronto el otro papá puede decir, yo puedo traer hojas, yo puedo traer un paquete de hojas. De pronto algunos pueden decir, yo puedo traer hojas de colores, otros pueden, de pronto hay papás que son súper rebendecidos y llevar asientitos, llevar algunas mesitas, porque es necesario el material, un ambiente, como decía la licenciada Jenny, el ambiente donde está el niño es muy importante. Los niños les encanta de pronto un lugar colorido, por eso es que incluso la maestra muchas veces se hace como niña, se tiene que poner ahí sus cositas, de pronto, no sé, trabitas, de pronto una gordita, de pronto hasta de payasito, ¿no? Para llamar la atención de los niños, que a la primera que el niño te vea, diga, ¡uy, qué bonito! A mí me encanta, hay un payasito. Y de pronto el niño se sienta súper inspirado y ahí se siente, ¿no? Como que se siente y se siente escucharte y no separa su mirada de ti. Entonces, qué bonito es hacerlo participar de igual manera a los niños. De pronto la maestra está enseñando y decirle, bueno, a ver, vamos a hacer de cuento un teatro con los niños. Tú vas a ser Moisés, tú vas a ser Daniel, tú vas a ser Elías, tú vas a ser Eliseo. Bueno, y los niños se lo creen, se ponen ese personaje. El otro dice, yo soy Daniel. El otro dice, yo soy Josué, yo soy José. O sea, qué importante es, papás, qué bonito es incluso enseñar a los hijos. Papás, vamos a ponernos las pilas, digo, me incluyo yo también porque soy mamá, y decirles que Dios les bendiga. Ya nos vamos a despedir, pero un poquito vamos a darle un momento la palabra a nuestra hermana Nancy, que está ahí. De pronto quiere aportar, comentar, decir algo, que es una mamá, si no me equivoco, con 2 hijos, nuestra hermana Nancy. Adelante, hermana Nancy. Si es que puede prender su micrófono, o si también desea puede prender su cámara, que va a ser de gran bendición. Cada comentario, incluso cada pregunta que puedan realizar, pues estamos respondiendo a otras personas de igual manera. Entonces, algo muy bonito que hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Ahí tenemos a nuestra hermana Nancy. A ver, muy buenas noches, ya prácticamente de noche. Claro que sí, hola. No sé si me hago escuchar. Sí, la escuchamos perfectamente, hermana Nancy. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, bueno, yo le estoy llamando, prácticamente no soy de Bolivia ya. Estoy llamando acá de Chile, obviamente acá ya tenemos como las 20 horas, que son aproximadamente las 8 de la noche. Sí, la verdad ha estado muy, pero muy interesante el tema de la, más que todo el tema de la educación de los niños, ya, y cuán importante es la escuela dominical dentro de la iglesia, es muy importante. Asimismo, como lo dijo usted, hermana, obviamente soy mamá de 2 niños, pero ya grandes sí, ya, entonces sí, obviamente es muy importante. Entonces yo también soy una persona muy creyente y también he podido disciplinar y también he podido más que todo ser una maestra también de mis hijos, porque no ha sido nada fácil, pero volviendo al tema, es muy importante tener una escuela dominical, así para que ellos también puedan aprender, ya. Lo mismo que dijo usted, obviamente la enseñanza hacia una persona adulta y hacia un niño es muy distinto, entonces
sí o sí necesitamos unos maestros ya que pueda ayudar a los niños y también poder enseñarlos, porque obviamente ellos necesitan otro tipo de enseñanza, entonces son algo muy especiales ellos, ¿no? Entonces obviamente tenemos niños de distinta edad, entonces hay que saber si llegar, hay que saber llegar mucho a los niños, y obviamente también tratar de llamar la atención, ellos que son un poquito más complicados, ¿no? Pero sí, la verdad estoy de acuerdo con todos sus comentarios que han dado, entonces eso más que todo, o sea, decirles que es muy importante la escuela dominical dentro de la iglesia, así para que ellos puedan crecer ya en ese ambiente, así para que ellos también puedan un poquito visualizar el tema y van creciendo en un ambiente sano, con amigos buenos. Entonces, súper, eso. Amada, muchas gracias, amada hermana Nancy, ¿verdad? Ella estaba acá en La Paz, es boliviana, yo la conozco, sí, pero se fue a vivir allá, ella está en Chile, en Arica prácticamente. Dios me la bendiga. Hermana Nancy, un fuerte abrazo. Así como decía ella tenía 2 niños, pero prácticamente ahora ya son grandes. Bueno, yo los conocía muy pequeñitos a los niños. Y bueno, un fuerte abrazo y un fuerte saludo a su familia, hermana Nancy. Dios me la rebendiga mucho, mucho, mucho. Y bueno, amados hermanos, que Dios les rebendiga. Gracias por ese tiempo hermoso que hemos tenido. Y nos vamos a despedir con un audio, claro que sí, que la licenciada Liliana Vega nos ha dejado, ¿no? En el cual nos ha ido respondiendo algunas preguntas. De pronto, bueno, han dejado algunas, bueno, han dado preguntas y ella las ha estado respondiendo prácticamente. Me ha estado colaborando con la ayuda de responder a muchas personas que de pronto preguntaban qué es una escuela dominical, cuál es el origen de las escuelas dominicales. Muchos decían, ¿cuál es la visión a la final? ¿Cuál es la visión que deberían de tener las iglesias evangélicas en cuanto al trabajo de las escuelas dominicales? O sea, ¿cuál es la visión? Yo siempre les decía, la visión es realmente levantar generación de niños que sirvan a Dios, que amen a Dios sobre todas las cosas, como dice, con toda su mente, con todas sus fuerzas. O sea, que amen a Dios. Y algunos papás dicen, no, ¿y dónde están ahí? Los profesores tienen que enseñar a los papás, dicen, a los papás, y sobre todo, pero a los niños, ¿no? Los maestros enseñan a los papás, ¿verdad? Pero ahora los niños pequeñitos, es importante que aprendan y entiendan que es importante entender los mandamientos que está en Éxodo de los 10 mandamientos, donde dice, honra a tu padre y a tu madre y vivirás largo tiempo, dice, o sea, y te irá bien en todo, o sea, obedece a tu padre, obedece a tu mami, a tu papi. Entonces los papás dicen, sí, enséñale eso a mi hijo, enséñale, pero tú también tienes que aprender, o sea, a obedecer y a honrar al Padre. ¿Qué es el Padre? El Padre es allá, el que está ahí, que vive en tu mente y en tu corazón. El papá es a él. Si tú lo honras al Señor, empiezas a orar, empiezas a dar gracias por todo, tu hijo te va a copiar, tu hijo va a seguir tu ejemplo. Papá, mamá, yo quiero decirte realmente qué importante eres tú eres un pilar muy importante en la familia. El papá es realmente la cabeza de hogar, así que vamos, papás, enséñale a los niños. De pronto dicen, mi hijo no me escucha, pero muchas veces copia muchas cosas de los papás. De alguna manera dicen, mira, pero mi papi no ora, mami, que ore mi papi primero o algo así. No, entonces qué importante es que los papás realmente influyen mucho. Entonces Dios les bendiga, decirles. Entonces vamos a yo bendigo a todos, a los pastores, a nuestra pastorita Ángela, a la pastorita Ale, a los pastores del Ministerio del Nuevo Pacto, Poder de Dios, realmente los rebendigo, los amo mucho, amados pastores, que Dios me los rebendiga mucho. Amado Pastor Luis, estamos en un tiempo de ayuno y oración en este día, ya prácticamente ha sido de gran bendición, hemos aprovechado este tiempo y se nos fue corriendo este tiempo, no se nos fue. Y muchos saludos y abrazos a todos los que han estado participando, y aún al profesor Vladimir, que ha estado, de pronto quizás se pudo conectar, pero de pronto quizás por falta de tiempo ya tuvo que irse, ¿no? De pronto tal vez con muchas cosas, porque es un día muy especial. Hoy es especial, todos los días son especiales con el Señor. Mañana es un día especial en el cual va a haber votaciones, es
el motivo por el cual ha habido un tiempo de ayuno y oración, ¿verdad? Entonces, Dios me los bendiga mucho y vamos a irnos con el audio, con el apoyo de nuestra licenciada Liliana Vega. Dios los bendiga mucho, papás, decirles una vez más, así como queremos que nuestros hijos nos obedezcan, nosotros de igual manera sirvamos al Padre y seamos de gran ejemplo para nuestros hijos. Que Dios les bendiga, papás, a los pastores que han estado con nosotros acompañándonos en este tiempo. Muchas gracias por la participación, por la vida de nuestro hermano Julio también. Que Dios los bendiga, que está ahí. Que Dios los bendiga mucho, 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 mucho. Ay, también está ahí Yuri Fernández y me dice, ay, Wilder, que Dios te bendiga, Wilder, un fuerte saludo si está ahí, si no me equivoco, Wilder es de Brasil, que Dios te bendiga mucho allá, con nuestra hermana Gaby, que Dios te bendiga de igual manera, un fuerte abrazo, besos a todos ustedes, que Dios les rebendiga mucho, 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 mucho. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Bueno, una vez más decirles, para que nuestros niños entiendan, ¿no? Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo. Entonces, niños, ahí de pronto los papás los pueden hacer leer este verso bíblico que está en Éxodo, en los 10 mandamientos. Es importante hacerles entender esto, amén. Importante, muy importante. Así que, niños, igual a los otros niños que de pronto han escuchado y han estado, de pronto van a verlo, decirles que Dios les bendiga, niños hermosos, los más pequeñitos de la casa. Yo sé que Dios tiene grandes propósitos con ustedes, niños. Que Dios les bendiga mucho y muchas bendiciones a todos. Un fuerte abrazo y nos vamos y nos despedimos con el audio de nuestra licenciada Liliana Vega, que nos ha estado realmente bendiciendo con sus aportaciones y comentarios realmente que han sido de gran bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga, paz de Dios, bendiciones. Mi corazón, fuego, fuego. Y bueno, estoy aquí apoyando a Rebeca con el trabajo sobre el origen de las escuelas dominicales, cuál es su visión y cuál es la condición de la niñez en nuestro país y cómo es que todo esto está relacionado. Bien, en realidad las escuelas bíblicas dominicales nacieron en 1780, casi como hace más de 200 años atrás, y fue fundada por Robert Raikes en Inglaterra. Sucede que este señor trabajaba en una imprenta y él veía los días domingo como varios niños iban a la calle, pero hacían pues fechorías, robaban a las personas, muchos de ellos tomaban, otros fumaban, y estaban ahí dispersos en la calle, realmente molestando mucho a los transeúntes. Y él, después de meditar mucho al respecto y de considerar de que habían muchos delincuentes ya en las cárceles, y en ese entonces lo que hacía Inglaterra era deportarlos a las Indias. Entonces a esta gente que era así delincuente, los que estaban en la cárcel los deportaban. Entonces lo que él pensó es que era mejor dar principios y valores y enseñar la palabra de Dios a estos niños como una manera de prevención de que se conviertan en adultos delincuentes, ladrones, criminales, estafadores, ¿no? Y él emprendió este mini proyecto de enseñar la Biblia a estos niños y enseñarles a leer y a escribir, y a que vayan pensando en qué hacer con su vida, o sea, hacer algo de provecho. Y así es como él empezó. Los días domingo los llevaba a su oficina, bueno, al lugar donde él imprimía los periódicos. Contrató a alguno de los niños para que le ayuden a repartir los periódicos, y también a esos mismos niños y a otros más les empezaba a enseñar lectoescritura y la palabra de Dios. Y de hecho cada domingo llegaban más y más y más niños, a tal punto de que ya años después, como 7 años después, ya tenía Robert Raikes formando alrededor de 400 niños con ayuda de varios voluntarios que le colaboraban. Y de hecho él ocupaba casi toda la tarde enseñándoles a los niños. Ocupaba el horario de 10 a 12, iban a sus casas, comían y volvían, y estaban de 2 a 6 de la tarde pasando clases. Entonces
es ahí donde empieza la escuela dominical. Dominical porque eran los días domingo, de lunes a sábado los niños podían estar en sus casas o hacían cualquier otra cosa, pero él se dedicaba los días domingos a los chicos, ¿no? Y de hecho sí les enseñaba mucho lo que es la sana doctrina, la palabra de Dios. 7 años después, con todos estos voluntarios y toda esta cantidad de niños que lo visitaban, lo llama la reina de Inglaterra para escuchar de este proyecto, y lo que hace ella es llamar a mucha gente de la aristocracia para que vayan a apoyarlo económicamente para establecer más escuelas de este tipo. Y de hecho fue este tipo de enseñanza la que constituyó parte de las escuelas en Inglaterra, las escuelas tanto del Estado como las particulares. Y ya años después, este estilo de educación y de formación pasó a todo el occidente y a nuestras iglesias también, porque este señor Robert Raikes también es evangélico, ¿no? Es religioso. Entonces, hoy en día, lastimosamente, las escuelas bíblicas, las escuelas dominicales ya no se ocupan tanto de hacer una labor social, una labor de servicio a los niños que necesitan aprender a leer y escribir, que necesitan tal vez alimentación, atenciones médicas, atenciones de profesionales, o cambiar su condición de vida y ver otras oportunidades. Hoy en día, tal vez por todos los cambios que ha estado viviendo la iglesia, por las modificaciones que se han hecho, la escuela dominical se ha resumido a ser un espacio donde los adultos dejan a sus niños para luego ir a congregarse, y que los niños estén jugando en la escuela dominical, aprendiendo tal vez la palabra, dependiendo de lo que quiera darles la persona responsable de predicarles, hacen alguna que otra manualidad, termina el servicio y vuelven con sus padres. Entonces, como podemos ver, en 200 y más años se ha perdido todo este sentido de la escuela bíblica dominical, que en realidad ha nacido como una estrategia para llevar el evangelio a los niños, para que más gente sea salva, para que más gente sea discipulada y para que más gente cambie el rumbo de su vida, que en vez de dedicarse a lo malo y a asaltar o a ser delincuentes, realmente se conviertan en personas de provecho para la sociedad, gente sana, mentalmente sana, espiritualmente sana, y que tenga principios morales. Entonces es eso lo que deberíamos rescatar al momento de formar personas y establecer las escuelas dominicales. Ese debería ser el verdadero objetivo, no evitar la distracción a los adultos. Y bueno, hablando de la situación de los niños aquí en Bolivia, bueno, son diferentes los factores que están afectando a nuestra niñez. Nuestra niñez es el grupo social más vulnerable en Bolivia. De hecho, más de la mitad de los niños en Bolivia, más del 50% de los niños en Bolivia tienen dificultades para acceder a la educación, y peor este año con el tema de la pandemia y de que no pueden asistir físicamente a las escuelas. Entonces estamos hablando de que más de la mitad de los niños en nuestro país tiene dificultades para aprender. No existe el hábito de la lectoescritura, ni en niños ni en adolescentes. Lastimosamente la tecnología ha invadido tanto las mentes y los cerebros que es más fácil acceder a cualquier tipo de información a través del celular que a través de los libros y los textos de formación. Los niños y los adolescentes son el grupo que padece más de violencia, son víctimas de violencia intrafamiliar. Estamos hablando de que en la mayoría de los hogares no existe educación y formación para corregir a los niños. Entonces las correcciones en general son a través de golpes, a través de maltrato físico y también a través de maltrato psicológico, a través de insultos y gritos a los pequeños y a los adolescentes también.
Por otra parte, también hay indicadores de desnutrición, problemas de desarrollo, embarazos precoces, ni hablar de las adolescentes que abortan precisamente por las condiciones económicas en las que viven también hacinados, más, se los pongo así, 2 de cada 3 niños en Bolivia vive hacinado, lo cual es fuerte, ¿no? Esta estadística, la cual yo la estoy rescatando de los últimos reportes de UNICEF, ¿no? Que es lo que han hecho un estudio a lo largo de América Latina y el Caribe, y son ellos los que han estudiado el hacinamiento y los problemas habitacionales que tienen los niños en estos países, en Latinoamérica y el Caribe también, y estamos a nivel de Haití y Honduras en lo que es las condiciones habitacionales, o sea, cómo están viviendo los niños, que no tienen condiciones, muchos de ellos no tienen acceso al agua, a la luz, a una alimentación adecuada, muchos de ellos no tienen acceso a la educación, como les decía. Varios de ellos están en riesgo de morir por diferentes razones, entre ellos la desnutrición. Entonces ahí se hace mucho más delicado el problema de la niñez, y son también parte de estos niños los que están asistiendo a las congregaciones, los que son parte de las congregaciones. Entonces es bien importante que ya a nivel de iglesia y de personas orientadas al servicio, realmente tomemos cartas en el asunto, porque no se trata de solamente tener niños a quienes hay que proteger, sino se trata de padres y familias a quienes tenemos que educar. Educar obviamente en la palabra de Dios en cuanto a principios y valores, y también educarla en cuanto al tipo de trato que deben darle a sus hijos en la familia, que la corrección no puede ser a través del maltrato, ya no, eso no tiene que seguir, no debe continuar, por mucho de que sea algo cultural o se haya normalizado, pues no debe continuar. Eso entre todas las cosas, ¿no? Hay que detener las violaciones dentro de las casas, hay que detener los homicidios, no solamente a las mujeres, sino también a los niños. Estamos viendo tantos casos de maltrato dentro de las casas, precisamente por el estrés que ha provocado la pandemia. Entonces, de hecho, debemos orientarnos a proponer programas de restauración, de sanidad para estos niños y de formación, educación a los padres dentro del sistema familiar, y también programas de prevención para evitar que este tipo de situaciones se mantengan, ¿no? Entonces, bueno, estoy resumiendo rápidamente todo lo que tenía para decir en el programa. A mí me están esperando al otro lado, en el Facebook también, porque tengo que moderar el taller de ideología de género. Pero les mando a todos un saludo y mis más grandes bendiciones a Rebeca y a todos ustedes, y que realmente el Señor les dé mucha sabiduría en todo lo que van a proponer y todo lo que van a conversar esta tarde. Dios los bendiga mucho. Un abrazo. God of the animals that live in the land, he decided to make some people too, who will be like him. He made a man and a woman to take care of all the animals, like you. On the 7th day, he rested. Ahí lo veo, dice que quiere ser grande y fuerte como yo. Repite todo, se ha convertido en mi pequeña reflexión. Y he caído en la realidad, y no es casualidad que ya no vivo en mí, yo vivo en él. Que nada puedo ocultar, no lo puedo evitar, como papá él quiere ser. Y he caído en la realidad que tengo que luchar con mis errores, mis fracasos. Yo quiero ser como tú, Jesús, porque él quiere ser como yo, quiere caminar como yo, hace todo lo que hago yo, hasta se sonríe como yo. Por eso quiero ser como tú, amar y perdonar como tú, hablar y caminar como tú. Necesito ser como tú, porque él quiere ser como
grande y mucho más fuerte que él. Me dice, aquí está papá, este eres tú, este soy yo, me llevas de tu mano para nunca yo perderme. No, no, soy perfecto, pero él me mira así. Cuando me molesto, él se molesta solo porque sí. Cuando estoy caído, llora para que lo haga reír. Cuando tiene miedo, corre rápido, directo a mí. Él quiere ser como yo quiero ser como tú. Para que cuando él me mire, él solo vea tu luz. Para que cuando yo caiga, él solo vea tu cruz. Para que cuando él gane, él sepa que fuiste tú. Él quiere ser como yo quiero ser como tú. Para que cuando me mire, él solo vea tu luz. Para que cuando yo caiga, él solo vea tu cruz. Para que cuando él gane, él sepa que fuiste tú. Porque él quiere ser como yo, quiere caminar como yo, hace todo lo que hago yo, hasta se sonríe como yo. Por eso quiero ser como tú, amar y perdonar como tú, hablar y caminar como tú. Necesito ser como tú, porque él quiere ser como yo. Jesús, te pido que dirijas cada paso, que no sea yo, que seas tú caminando por mí. Que cuando nos miremos juntos en el espejo, él pueda ver que toda mi confianza está en ti. Para que cuando llegue ese bello momento, cuando sea grande y una esposa pueda recibir, lo habré llevado por el camino correcto y en roca firme pueda construir. Y he caído en la realidad y no es casualidad que ya no vivo en mí, yo vivo en él. Que nada puedo ocultar, no lo puedo evitar, como papá él quiere ser. Y he caído en la realidad que tengo que luchar con mis errores, mis fracasos. Yo quiero ser como tú, Jesús, porque él quiere ser como yo, quiere caminar como yo, hace todo lo que hago yo, hasta se sonríe como yo. Por eso quiero ser como tú, amar y perdonar como tú, hablar y caminar como tú. Necesito ser como tú, porque él quiere ser como yo, quiere caminar como yo, hace todo lo que hago yo, hasta se sonríe como yo. Por eso quiero ser como tú, amar y perdonar como tú, hablar y caminar como tú. Necesito ser como tú, porque él quiere ser como yo. Músico, anexo.